Hola queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Norma Vázquez de Escuela de Conciencia Co-Creadores. Te invito a que si todavía no nos conoces, entres a nuestra página de Facebook Escuela de Conciencia Co-Creadores. Y aquí vas a poder ver que te ofrecemos muchos cursos de conciencia en donde te brindamos herramientas prácticas para mejorar tu vida cotidiana. También, y esa es la finalidad, entrar en un autoconocimiento profundo. Y bueno amigos, el día de hoy les voy a hablar de algo que a mí me apasiona muchísimo, que viene siendo el árbol de la vida de la Cábala. Como el árbol de la vida de la Cábala, y hay que entender que este es un tema muy serio, muy profundo, es un tema con mucho conocimiento. Los cabalistas dicen que podríamos pasar encarnaciones estudiando la Torá, el Zohar, el árbol de la vida y todo lo que muchos cabalistas nos han dejado en un legado de conocimiento. Es un conocimiento, sabiduría milenario, ancestral, que inclusive que nos está dando como muchas herramientas prácticas para el día a día, para todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que considerarlo un tema serio, un tema de mucha importancia en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Entonces les voy a hablar de lo que es el árbol de la vida. Aquí lo tenemos en una imagen. El árbol de la vida, para entenderlo, es un diagrama que nos ayuda a comprender, fíjense qué importante, lo que es el macrocosmos con el microcosmos, qué relación tiene el mundo espiritual con el mundo material. Aquí se los voy a empezar a hablar como en términos de nuestra vida cotidiana. Es decir, yo aquí estoy sentada, tengo un cuerpo físico, tengo una personalidad, tengo una psicología, pero más allá de eso, profundizando, tengo un alma. Y esa alma está en conexión con ese universo, con esa energía divina, con esa conciencia universal. En el árbol de la vida estudiamos esta parte, estudiamos el alma, estudiamos esa conexión del alma con Dios, con el universo, y lo más importante es que nos demos cuenta en el alma cuál es su misión de vida, cuál es el sentido de vida de esa alma que está aquí encarnada y que al estar aquí encarnada entonces tiene algo que hacer en específico. Y aquí entra mucho esta parte que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento como un despertar, de que sabes que tuve un despertar en mi vida. Muchas veces son despertares con circunstancias difíciles, circunstancias dolorosas, pérdidas, cosas que no entendemos, pero en eso que no entendemos también viene un despertar. El despertar es que se revela, esa es la palabra, se revela un potencial de nuestra alma para que se pueda manifestar en este mundo físico. Entonces, en esos despertares seguramente nos han pasado, que nos hemos cuestionado, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Lo que yo estaba haciendo tiene sentido? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Tiene propósito lo que estoy haciendo? Ya no me llenan ciertas circunstancias, ya no me llena ese trabajo, ya no me llena lo que estoy haciendo porque hay un vacío. Y también hay que entender esta parte que ese vacío es un despertar de conciencia, es un despertar, es un potencial. Ese vacío me está diciendo, hey, necesitas hacer algo más con tu vida. Entonces, dándoles esta introducción del árbol de la vida, ¿qué nos quiere decir la Kabbalah? Que todos tenemos potencialmente un árbol de la vida en nuestro campo electromagnético. Es decir, el estudio del árbol de la vida es el estudio de tu propia psique, de tu propia alma. Y aquí entra lo interesante, que ya no es un estudio generalizado hacia afuera, sino que empieza a ser un estudio profundo, individual, de autoconciencia, de autoconocimiento, en donde vas a explorar y en donde vas a descubrir muchas cosas. Por ejemplo, vas a explorar qué te gusta, qué no te gusta, qué le da sentido a tu vida, qué no le da sentido a tu vida, cuál es el propósito real de tu vida, de lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, tenemos en el árbol de la vida 10 sefirots. Cada una de estas sefirots, que quieren decir niveles de conciencia, quieren decir zafiro también, que es un zafiro,
Las Sefirot son las que podemos mirar aquí como esferas, son 10 esferas de conciencia, 10 emanaciones luminosas de conciencia. ¿Qué nos quiere decir todo esto? En la parte superior del árbol de la vida, nosotros vamos a encontrar lo que es el mundo espiritual, ¿ok? El mundo espiritual de donde surge absolutamente todo, que es la emanación, que son las causas, y en la parte inferior vamos a encontrar el mundo material. El mundo material en donde nosotros estamos aquí, ahora, encarnadas, encarnados, viviendo. ¿Qué es lo interesante? Porque es muy amplio el conocimiento del árbol de la vida. ¿Qué es lo interesante para dar una introducción del árbol de la vida? Pues que el árbol de la vida nos está diciendo que el mundo espiritual con el mundo material está en unión, está en total sincronía, que no existe nada físico si no se gestó antes en lo espiritual. Esto nos lleva a sacar conclusiones, es decir, todo lo que estamos experimentando en este mundo físico, concreto, viene en su origen del mundo espiritual. Entonces, si viene del mundo espiritual y se manifiesta en el mundo físico, tenemos que ir mirando si la realidad que estamos creando, construyendo, manifestando, es la realidad que está en congruencia con ese sentido del alma. Muchas veces la respuesta va a ser no, y de hecho es la labor humana. Es decir, mi misión de vida, en esa exploración que yo voy descubriendo, me está diciendo una cosa, mi realidad me está diciendo otra. ¿Qué tengo que hacer en ese sentido? Empezar a tomar conciencia de lo importante, de lo valioso de ese sentido y empezar a actuar en congruencia en mi realidad para generar esa realidad acorde al sentido del alma. Y esto es algo que venimos a hacer todos los seres humanos. Nadie nos salvamos, es decir, todos vamos despertando como esos potenciales, esa alma, eso que vine a ser. Y también el árbol de la vida nos explica que hay 3 niveles de manifestación de nuestra alma. Se los voy a explicar rápidamente. Tenemos aquí abajo la parte que es la parte física, que es Malkut, que es la 10ª Sefirot. Y aquí en este nivel, nuestra alma está encarnada y se le dice que es el nivel de Nefesh. Nefesh viene siendo nuestra alma animal. ¿Qué es el alma animal? Pues que ya se encarnó esa alma que viene del mundo espiritual en el mundo físico. Es toda nuestra parte instintiva y esta es nuestra parte también biológica, que está encarnada en este plano físico y que sigue ciertas leyes biológicas, también ciertas leyes físicas y leyes universales. Y que se da la creación y la manifestación a través de estas leyes en esta encarnación física. Esta alma de Nefesh es la que porta el cuerpo, es decir, es el cuerpo en carne y hueso. Y generalmente vivimos en este nivel del alma, de Nefesh. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente vivimos los seres humanos en un automatismo, es decir, lo que hago y lo hago por automatismo, por hábito, porque lo aprendí en la infancia. Y aquí podemos meter mucho la psicología para entender en la psicología del desarrollo también, donde desde nuestra infancia nosotros fuimos recibiendo ciertas informaciones, aprendizajes que se volvieron después creencias y que después se vuelven hábitos y después se vuelven parte de nosotros, de nuestros comportamientos, de nuestras decisiones y después nuestra realidad. Entonces podemos entender mucho de la psicología a través del árbol de la vida. En este tema físico de la encarnación del alma, físico de Nefesh, lo que tenemos que aprender es a mantener en equilibrio y en balance nuestro cuerpo físico. Es decir, un balance viene de cubrir todas las necesidades básicas. Sin embargo, no solo quedarnos en las necesidades básicas. Hay algo que se le llama en la Cábala klipa. La klipa es la cáscara de la Sefirot, del mundo físico, de Malkut. La klipa son 2 cosas, es la desconexión total con la materia o es la obsesión con la materia. Esto, llevándolo a nuestro cuerpo, nos puede pasar estas 2 cosas. La desconexión total con nuestro cuerpo y perdemos
Entonces decía, nos puede pasar la desconexión total con nuestro cuerpo y perdemos la salud, o nos puede pasar la obsesión con el cuerpo y también generamos en esa obsesión un desequilibrio y consecuencias y falta de salud. Entonces en la materia siempre es lo que tenemos que estar revisando en este nivel del alma, de Nefesh, que haya un equilibrio, que haya un balance, que haya una conexión, pero que también sea un medio para que se cumpla un propósito. Cuando se cumple el propósito, eso genera prosperidad en la vida. La vida está diseñada para que nuestra vida prospere. Vamos con el siguiente nivel del alma, que sería en este nivel del árbol de la vida, que se llama Ruach, que quiere decir espíritu. ¿Okay? El Ruach, el nivel del alma de Ruach, quiere decir que es todo lo condicionado en el alma, todo lo que recibió, desde inclusive la etapa prenatal, que hoy podemos encontrar en la psicología, en biodescodificación, como proyecto sentido, esa etapa prenatal en donde nosotros recibimos informaciones desde el vientre de nuestra madre y que esas informaciones se quedan a nivel celular, improntas celulares, a nivel genético también recibimos informaciones, herencias, y todo eso se va quedando en nuestro inconsciente. Después en la primera infancia que recibimos, pues somos como esponjas cuando somos chiquitos, y entonces recibimos todas esas informaciones, todos esos aprendizajes, que también podemos llamar como lineamientos sociales, condicionamientos sociales, familiares, ancestrales, que se quedan en nosotros y que se hacen parte de nuestra estructura, de nuestro yo social. Eso es lo que quiere decir Ruach. Cuando nosotros empezamos a despertar Ruach, lo que hacemos es empezar a cuestionar, empezar a ser rebeldes con lo que hemos aprendido. Es decir, no me gusta estar repitiendo tal patrón. Si mi abuelito, si mi papá, si mis tíos fueron contadores y la siguiente generación dice, yo no quiero ser contador. A nivel Ruach siempre va a ser un despertar de cuestionamiento de lo condicionado, un despertar de decir, ¿por qué yo tengo que repetir estos patrones? Claro, en Ruach se despierta con mucha rebeldía, con mucha rebelión, y con lo que se tiene que ir trabajando es que sea una rebeldía con sentido de transformación. Es decir, eso a mí no me gusta, pero ¿cómo lo cambio en mí? ¿Sí? ¿Cómo profundizo? Si toda mi familia son contadores, ¿cómo profundizo en mí para saber qué es lo que yo quiero de una forma más profunda? A nivel del alma, de lo que el alma viene a hacer, a lo mejor mis talentos, mis virtudes, darme cuenta que a lo mejor esa persona es buena para la música, para escribir, pues entonces al cuestionar empieza a abrir la posibilidad de darle espacio a esos talentos para dedicarse a ello. Y está al mismo tiempo cambiando un patrón. Entonces en Ruach es todo ese movimiento de nuestro inconsciente. En la psicología pues sería mover nuestro inconsciente, esas creencias aprendidas, creencias limitantes, nuestra historia de vida, historia infantil, la etapa prenatal que recibimos toda esa información. Como ven, es muy amplio todo esto que estamos mirando. Entonces aquí estaría esa parte de Ruach. Cuando nosotros hacemos algún tipo de terapia, de psicoterapia, por ejemplo de constelaciones familiares, de que movemos desde nosotros, desde nuestro inconsciente, algún patrón que hemos aprendido, que estamos repitiendo, movemos Ruach. Al mover Ruach, todo a nivel engranaje se mueve. Y eso es muy interesante y también es muy complejo poderlo ir entendiendo, y se va entendiendo en la práctica y se va entendiendo en la medida que lo vamos haciendo. Vamos con el siguiente nivel, que vendría siendo la parte de nuestra alma, vamos a decirlo así, se llama Neshama. Neshama quiere decir alma y es la esencia, es la raíz de nuestra alma, y está en este punto del árbol de la vida de Tiferet, que es el corazón, es Tiferet, es el corazón. Y entonces aquí se encuentra Neshama. Neshama nos está hablando de todo el sentido y potencial de nuestra vida, de aquello que nosotros venimos a hacer a este mundo.
A mí me gusta contar en esta parte, cuando entramos a hablar de Neshama, me gusta contarlo como una historia, como un cuento. Es decir, imaginemos que antes de encarnarnos, tantito abramos nuestra mente, antes de encarnarnos, nuestra alma, desde ese mundo espiritual en donde no existe dualidad, porque la dualidad existe cuando nos hemos encarnado, está el alma planeando su vida, su proyecto de vida. Es decir, ¿qué necesito aprender? ¿Qué voy a aprender? Necesito aprender, y yo lo veo así de simple para que se entienda, obviamente es algo más complejo, pero ¿qué voy a aprender? La vida, la encarnación es como una universidad, entonces el alma planea sus materias, su plan de estudio, y ese plan de estudio muchas veces son cosas que al alma le cuesta trabajo. Por ejemplo, si al alma en muchas encarnaciones le ha costado trabajo el autoestima, pues va a planear en esta vida a lo mejor trabajar con el autoestima. Y va a planear también como elegir las condiciones adecuadas para que el alma pueda trabajar esa autoestima. Es un ejemplo para que vayamos entendiendo que el nivel de Neshama es un nivel de potencial del alma, en donde el alma sabe perfectamente qué vino a hacer, qué vino a trabajar, pero curiosamente la Cábala también nos explica que cuando nosotros nacemos, olvidamos. Cuando nosotros nacemos, nos encarnamos en este plano físico, aproximadamente entre los 7 días de haber nacido, olvidamos completamente, olvidamos todo ese mundo espiritual, todas esas potencialidades, eso que venimos a hacer. ¿Y por qué olvidamos? Olvidamos para que la labor de estar aquí encarnados con voluntad, con autoexploración, autoconocimiento, con esos despertares de conciencia, nosotros logremos ir recordando para ir manifestando esos potenciales, ir aprendiendo. En Cábala decimos, se le dice tikkun, que quiere decir rectificación del alma. Entonces toda alma trae su tikkun, su rectificación, lo que viene a aprender y a revelar, a transformar, a corregir, también sería la palabra en cómo poderlo, ¿cómo se dice? Cómo poderlo decir, a corregir, a transformarse. Y en ese tikkun, que también tikkun olam quiere decir corrección del mundo, en ese tikkun individual, al hacerlo hace tikkun olam. Tikkun olam es la corrección y aportación al mundo, es la corrección del mundo, es la transformación del mundo. Esto a lo mejor lo podemos entender con lo que hoy conocemos como la masa crítica. Cuando cierta cantidad de seres humanos llegan a un entendimiento, a un conocimiento y a una determinada, a un comportamiento determinado con esa conciencia, entonces se masifica, ¿sí? A nivel etérico, los demás humanos también van recibiendo esa información, y los que nacen, las nuevas generaciones, también empiezan a recibir ya eso que es esa masa crítica, ese entendimiento en masa. Entonces el tikkun, la rectificación, es cuando el ser humano a nivel individual empieza a hacer lo que le corresponde. Esa transformación, eso que vino a estudiar, ese plan de estudio que vino a hacer, empieza a recordar y empieza a llevarlo a cabo en congruencia con su acción, con la materia, con su realidad. La cábala es iniciática, por lo tanto la iniciación nos lleva a que entendamos que somos seres creadores y co-creadores, y que estamos generando realidades, y que necesitamos hacernos responsables de estas realidades. Responsables quiere decir que tengo que mirar desde qué punto de conciencia, consciente e inconscientemente, estoy creando, estoy manifestando, estoy decidiendo, estoy actuando, y que todos los días estamos en esa creación. Entonces, con esto, pues les puedo decir que serían los 3 niveles del alma vistos desde el árbol de la vida, que, repito, es Nefesh, el alma animal. Después es Ruach, que viene siendo esa alma condicionada. Ruach quiere decir espíritu, se traduce como espíritu.
Y la explicación es que es el alma condicionada, es el yo social, lo que muestra el yo social, y es esa alma condicionada que Ruach necesita ser movido desde esa indagación, desde esa transformación, desde esa rectificación. Y Neshama, que es el nivel pues más profundo de nuestra alma, que es la raíz del alma, la esencia que contiene ese sentido de vida. Creo yo que lo que más necesitamos hoy por hoy en todo lo que estamos viviendo como seres humanos es ese sentido de vida, es ese propósito, es ese para qué estoy haciendo las cosas, con qué sentido, con qué propósito. Y en ese propósito llevarlo a cabo en una congruencia, en una acción, en nuestro día a día, en nuestra vida mundana cotidiana, que cuando nosotros le damos esa importancia, esa seriedad, ese propósito y ese sentido a nuestra vida cotidiana que es mundana, la volvemos sagrada. ¿Por qué? Porque la estamos ritualizando. Ritual no solo estoy hablando, por ejemplo, de supersticiones. Ritual quiere decir que es una acción cargada de simbolismo, de significado en la materia, en la acción, que nos va a dar un resultado y que el trasfondo es ese sentido, que estamos poniendo la mente sobre la materia en el ritual. Y tenemos muchos rituales en el día a día. Nada más que el tema es que nos demos cuenta, que nos hagamos conscientes. Irte a bañar es un ritual. Comer es un ritual. Son hábitos cargados de significado. Y aquí el tema es empezar a ritualizarlo de una forma más consciente en nuestra vida, en nuestra realidad, porque esto nos va a traer resultados. Y el ritual con la energía sacerdotal, que es un nivel de conciencia, y que esto también lo podemos mirar en el tarot, que es un nivel de conciencia, el nivel sacerdotal, es amplificar los resultados en nuestra realidad. Lo que sí queremos es abrir caminos de conciencia a través del ritual y del significado que le ponemos al ritual, a la acción, al hábito. Fíjense qué poderoso es esto si lo entendemos y si lo llevamos a nuestro día a día. Entender que en nuestro día a día estamos creando todo el tiempo. Que, por ejemplo, estamos decidiendo. Inclusive el no hacer nada es una decisión y trae un resultado. Entonces, si empezamos a tomar conciencia de todo esto que estamos diciendo, tenemos muchas oportunidades, empezando por nuestro interno, por nuestro mundo interno, por esa parte del autoconocimiento, de la exploración, que empezamos a encontrar recursos que decíamos, pues yo no sabía que esto estaba por aquí. Talentos, virtudes y también obviamente vamos a encontrar miedos, ¿verdad? Aquí se pone interesante porque creemos a veces que la espiritualidad es pura virtud, es puro talento, es pura luz, pero el hecho de que nos consideremos seres espirituales es que nos consideramos seres completos, seres conectados. Y al estar completos tenemos una dualidad. Al tener una dualidad tenemos virtudes, talentos, pero también tenemos áreas de oportunidad, tenemos miedos. Cuando logramos también mirar nuestros miedos, es decir, me da miedo, ya sé que esto es este es el sentido de mi vida o esto es lo que yo quiero hacer, pero me da miedo. Es una dualidad. Entonces, si tengo presente el sentido y el propósito y al mismo tiempo digo, este es mi miedo, ¿qué voy a hacer? Voy a traspasar el miedo. A lo mejor esa persona dice, yo quiero, ¿sabes qué? Dedicarme a cantar o a crear música para los demás. Y entonces dice, pero me da miedo estar enfrente de muchas personas. Pues tiene una dualidad. Pero eso mismo lo está llevando a crecer. Si logra traspasar ese miedo y darle importancia a ese sentido, va a tener nuevos resultados. Entonces esta es la idea del trabajo con el árbol de la vida. Como les digo, nada más les estoy dando una introducción y una introducción muy lúdica para que se entienda. Ahora sí que el tema del árbol de la vida es profundo, requiere mucho estudio, también mucha exploración, mucho autoconocimiento. No se puede estar, ¿cómo decirlo?, como turisteando nada más, sino que sí requiere pues ese
ese autoconocimiento. Pues el árbol de la vida es un conocimiento sumamente amplio. Les estoy dando aquí una introducción lúdica, breve, pero el árbol de la vida es profundo. La cábala es un conocimiento serio, riguroso, profundo, en donde nosotros podemos descubrir muchísimos potenciales, ya que la cábala es el misticismo judío, en donde el misticismo nos invita a que como almas estudiemos esa conciencia interna y que como almas hagamos esa conexión con esa divinidad, con ese universo. Es un conocimiento interno. Tenemos mucho conocimiento, por supuesto que sí. Muchos cabalistas nos han dejado un gran legado de sabiduría. Sin embargo, requiere esa seriedad de entender esta parte iniciática de que estamos creando nuestra vida y que en la medida que le demos la importancia a ese conocimiento interno, a ese estudio del alma, del sentido de la vida, es en la medida que vamos a obtener, a generar resultados muy diferentes en nuestra vida cotidiana. Por lo cual yo les recomiendo que le den esa importancia a ese estudio interno, a ese estudio de la propia alma. Les invito ampliamente a este curso del árbol de la vida con el sentido del alma, la anatomía del alma. ¿Qué vamos a mirar en este curso? Pues vamos a mirar todo esto que les decía, sefirot por sefirot, las 10 sefirots. Vamos a ir haciendo un análisis para mirar cómo la estamos viviendo, cómo lo estamos equilibrando. También es fascinante ver el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que generalmente vivimos solamente desde un lugar. Es decir, los seres humanos nos enfocamos en una sola cosa y ahí nos quedamos. Cuando estudiamos el árbol de la vida nos ayuda a una flexibilidad inclusive mental, en donde vamos viendo cómo estamos viviendo cada área de nuestra vida, cada dimensión y cómo la podemos ir equilibrando. Entonces es un tema amplio, fascinante, profundo, serio, por lo cual les invito a este curso. Es importante decir que tiene mucho valor hoy por hoy estudiarnos, tener este camino interno, este autoconocimiento, nunca se acaba y que vamos viendo los resultados concretos también en nuestra realidad. Les cuento rápidamente que yo inicié hace 9 años a estudiar Cábala y que empecé por esta parte de me llama la atención, me atrae, me da curiosidad. También empecé por un despertar muy fuerte en mi vida, un despertar que me llevó a cuestionar. Les decía que a mí me llevó esta parte de ese despertar, de decir quién soy, de dónde vengo, qué estoy haciendo con mi vida. También despertares muy fuertes en mi realidad, dolorosos, pérdidas en ese momento. Y hoy por hoy lo agradezco, porque gracias a primero tener esa curiosidad de qué es, pues me ha llevado, me sigue llevando a descubrirme, a transformarme, a crear de una forma más constructiva mi vida y sobre todo a poder servir, que eso también es sumamente importante. Todos aquí estamos sirviendo, haciendo un servicio, nos demos cuenta o no, y si lo puedes hacer de una forma más consciente, pues qué mejor, ¿no? Y vamos a obtener mejores resultados. Entonces les dejo esta invitación a este curso, Anatomía del Alma con el Árbol de la Vida, para redescubrir, para despertar ese sentido de la vida, ese sentido del alma. Mi nombre es Norma Vázquez, estamos en contacto, les mando fuerte abrazo, un placer y nos estamos encontrando en próximas ocasiones. Hasta la próxima.